Todos. Llegamos a nuestra meta final con constancia. Felicidades porque pues esta es la clase más intensa de todas, se los puedo asegurar. Sin embargo, es la que pues nos define en cuanto a los números y las cantidades que hay que considerar para una buena jubilación y un buen retiro, o mejor dicho, tu independencia financiera. Así que espero que hayamos tomado una buena taza de café o algo que nos dé energía para sentirnos pues no solo cómodos, sino con ganas de aprender y con ganas de llevarnos esta información y aplicarla en nuestras vidas. Como he venido diciendo esta semana, este es un tema de constancia. A través de la constancia creamos el orden y una vez que tenemos el orden, llegamos a nuestros objetivos. Y pues con eso, pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a trabajar hoy con la página del libro, si lo tienen, el libro de trabajo. Vamos a irnos directamente a la página número eh, 52 y ahí vamos a comenzar. Y pues, como dicen, de una vez, porque este tema va a estar bastante intenso en cuanto a los números y la información que vamos a recibir. Y gracias a aquellos que tienen cámara abierta, porque de esa manera, pues, se siente como quien dice aún mejor la clase, ¿no? Que vamos a aprender juntos. Como ven ustedes, pues, aquí está. Vamos a completar ya nuestras metas de largo plazo. Ya esta vez no voy a leer estos descargos porque los he leído toda la semana, han tenido el mismo instructor, entonces no tengo necesidad de leerles esto. Ya sabemos que es 30 millones, ya sabemos esto también. Y les he venido diciendo de que pues es importante trabajar con alguien que tenga una licencia respaldado por el Estado y experiencia en la industria, ¿verdad? Para podernos enfocar en todos los aspectos de nuestras finanzas. Así que con eso, este es el punto de lo que comenzamos el lunes. Es construir nuestra base financiera como que fuéramos a construir una casa, ¿verdad? Construya su riqueza, dinero llama dinero. Página 52, ahí lo van a tener. Y hoy nos vamos a enfocar en el puro piso de arriba, que es la inversión. Yo sé que el lunes que comenzaron varias personas, que no sé si estarían hoy, estaban hablando de este tema. Precisamente, pues cuando les pregunté, ¿se acuerdan en qué orden usted pondría? Y pues algunos decían inversión de inicio, pero bien, la inversión es el último paso porque esto va a requerir mucho enfoque de tiempo y, por supuesto, un presupuesto considerable, ¿no? Que ahorita lo van a ver ustedes conmigo. Bien, los 4 puntos de este taller son los siguientes. Vamos a hablar de planificar el costo de la educación financiera, lo que es una pensión, IRAs, anualidades y más, opciones de rollover y definitivamente el impacto de los impuestos, porque es algo que también debemos de considerar, porque vivimos en Estados Unidos de Norteamérica. Y con eso, pues vamos entonces a hablar de estas dos metas, que las dos se consideran metas de largo plazo. Recuerdan el taller 1 cuando establecimos metas a corto y largo plazo. Dos de las metas más grandes comunes es la universidad de nuestros hijos y nuestra jubilación. Hablemos primero de la universidad. Normalmente esto se experimenta antes que la jubilación. Normalmente. ¿Verdad? Todo depende. Claro, yo sé que hay caballeros que a veces tienen hijos después de los 50, pero normalmente. Bien, estas son las preguntas comunes. ¿Por qué deseamos asumir toda la responsabilidad? ¿Cuánto queremos contribuir? ¿Cuándo? ¿Cuánto y cuándo? ¿A qué edad comenzar? ¿Cuánto al mes? ¿Será que $50 es suficiente? Y después la pregunta es, ¿dónde voy a ahorrar esos 50 o $100? ¿Cuánto habrá disponible cuando llegue a juntarlo dentro de nuestras finanzas? ¿Cuánto voy a tener cuando ya sea ahora? Así que el aumento del costo universitario, como todos sabemos, cada vez es más grande. ¿Cuánto cree usted que costará la universidad al momento que sus hijos vayan a ingresar? Yo tengo uno de 11 años y tengo otro de 8 años. Entonces, obviamente, el de 11, estamos hablando de una ventana de unos 8 o 9 años, el de 8, unos 10, 11 años. Pero imagínense para aquellas que están embarazadas o que apenas tienen un baby en sus manos en estos momentos, ¿no?
Y desde ahí comenzaría, desde ahí debería de comenzar. Pero antes de eso, los precios de educación van aumentando. Pero ¿sabían ustedes, tienen ustedes una idea cuánto dinero necesitamos para crear un hijo hasta los 18 años? Y probablemente por eso van a ver la tendencia ahora que pues algunas personas eligen tener mascotas. Son caras, pero probablemente esto es más caro, porque el promedio, y aunque ya aumentó un poquito más, está en los $233,000. Si calculamos desde el nacimiento, en mi caso, pues nosotros tuvimos que pagar al hospital hasta que vaya sumándole, sin contar estudios universitarios. Entonces, si no consideramos la importancia de proteger a nuestros hijos, tenerles una protección desde pequeños, usted va entendiendo por qué también los hijos deberían de tener un tipo de protección financiera. ¿Me explico? Y con eso, pues, ¿cuánto costará ahora enviarlos a la universidad? Si sumamos esos 233 más lo que vale la universidad, pues estaríamos hablando más de $300,000. Y imagínate un joven a los 18 años que no tenga una protección de perdido de 250,000 cuando ya se invirtieron ese dinero solo en su desarrollo y crecimiento. Entonces, al final del día, por eso usted va a ir entendiendo que sí hace sentido lo de la base financiera, incluso desde que los muchachos nacen. Bien, ahora, típicamente, pues las universidades, cuando los estudiantes van dentro del estado donde viven, siempre va a ser más barato. Una matrícula en estos momentos, aproximadamente de 4 años, si es dentro del estado, $42,000. Si es fuera del estado, estamos hablando de casi 3 veces el precio. Me explico, 125. Ahora, si es privada, pues no importa, sea dentro, sea afuera. Ahora, si a esto le agregamos tiempo, inflación, a 18 años de ahorita, si usted tuvo un baby en el 2020, eso significa que para el 2038 ya su niño va a estar listo para la universidad. Ya estamos hablando de $100,000 por 4 años dentro de una universidad del estado. Y si es fuera del estado, de nuevo, 3 veces más el precio, 300,000. Si es privada, pues 356. Y esto se calcula a un promedio de 3% de inflación. Por eso muchas veces, amigos, se van a dar cuenta que los estudiantes, la deuda universitaria ha alcanzado cifras de 1.6 trillones de dólares, sobrepasando la deuda proveniente de tarjetas de crédito, préstamos de vehículos. Actualmente el estudiante promedio egresa con un diploma y una deuda de $31,000 de préstamos estudiantiles, y desde ahí se convierte lo que llamamos un estilo de deuda. Yo no creía esto. Como latino, pues no, yo sé que mucho no es mucho nuestra cultura, pero hasta que conocí a una persona que estaba casi en sus 50 años de edad, que todavía tenía casi $56,000 de préstamos de estudiante, de estudiantiles. 50 años. Y ya se había graduado, me dijo, pero ni siquiera estaba ejerciendo la carrera porque estaba haciendo algo diferente, trabajando en una tienda en Neiman Marcus. ¿Cuánta gente así? Miles y miles. Obviamente no estamos diciendo que no nos preparemos, pero hay mejores maneras de lograrlo. Y eso es lo que vamos a descubrir brevemente acá. Si tuviera ese dinero, si lo comenzara a ahorrar desde el 2022 aproximadamente, y aquí están los costos, cómo se van incrementando cada año, de 4 años, y ahí ustedes ven cómo en 18 años estamos llegando a los números que les acabo de mostrar. Gradualmente cada año va aumentando y esa es la tabla nada más. Ahora, vamos a hablar cuánto necesitamos ahorrar para costear esto. Por eso pregunté si $50 o $100 al mes es suficiente. Si usted cuenta, digamos, con 18 años para ahorrar para la escuela de sus hijos y usted quiere llegar a tener esos $100,000 para mandarlos a una universidad pública, digamos, dentro del estado, pues usted necesita empezar a ahorrar. Si es al 2% que su dinero está generando, le toca ahorrar $416 por mes. Si es a un 5%, vea la cantidad como cambió, 316. Pero si el dinero está generando un promedio de 8%, ya estamos hablando de algo más considerable, $237. Por eso ustedes van a ver que hoy en día la pareja promedio puede ser que tenga un hijo o 2 hijos. O sea que si tengo 2 hijos, significa que tendría que considerar un presupuesto de unos $500 para pura universidad de ahorros.
Y pues en el caso de, digamos, los anglosajones norteamericanos, ellos piensan en esto antes de tener hijos. En nuestra comunidad, pues a veces esta realidad llega hasta cuando ya están graduando de la high school, cuando ya pues nos dimos cuenta que ya no es gratis lo que sigue. O podría hacerlo, pero todo depende de la preparación también de la persona, ¿verdad? Esto significa que debemos de aprovechar el máximo donde también ahorramos, en qué lugar, para de esa manera una contribución mayor, un mejor resultado. Endeudarnos desde el primer día, pues no permita que la falta de conocimiento, planificación o acción deje a sus hijos sumergidos en una montaña de deudas cuando ellos lleguen a graduarse. Y algunas personas incluso optan por romper, pues, la canastita de la jubilación para costear eso de la universidad. Y no es la mejor condición, pero hay gente que lo hace con el simple hecho de darle una mejor posibilidad o una mejor posición en la vida a sus hijos a través de un estudio universitario. Ahora, parte de la buena noticia que yo les podría decir es que ahora hay varios métodos para que la persona se vuelva también financieramente estable sin necesidad de haber a lo mejor creado una gran deuda universitaria. Por lo cual, pues, qué tipo de recursos hay cuando ya su muchacho vaya a la universidad? Pues el primer recurso estamos hablando de ahorros personales, pero también existen las ayudas financieras basadas en necesidades, acorde con el estatus financiero, las subvenciones, trabajo o estudio, préstamos estudiantiles, o sea que también hay más recursos. Aparte de esos recursos, existen las ayudas financieras basadas en méritos, en caso de becas obtenidas a través de récord académico, atletismo, arte o algún mérito de interés específico. O sea que sí hay otros métodos también, hay otras maneras. Lo importante es que vamos a ir entendiendo un poco las opciones de cómo se planifica. Generalmente hablando, las personas hablan de un 529. Lo que usted tiene que entender de un 529, un plan 529, es que son específicamente para gastos o universitarios nada más. Ese dinero, ese plan no se puede usar para nada más. Existen también planes de matrícula prepagada y luego planes de ahorros educativos. Bien, cuando hablamos de prepagado es que voy a pagar los precios de la actualidad y eso permite que empiece a tener una, pues, como quien dice, congelo el precio de hoy y eso pues lo único que el problema, el reto de esto es que tiene que, pues, va a pagar menos, pero tiene que obviamente mantenerse ahí dentro de esa institución. El plan de ahorro educativo son los titulares de la cuenta, abren una cuenta de inversión para ahorrar para gastos futuros, incluidos alojamientos y comida. En general, se utiliza para cualquier colegio, universidad, escuela, primaria o secundaria. Ahora, contribuciones. Las contribuciones no se pueden deducir de impuestos. Lo que pasa es que algunos estados pueden ofrecer deducciones de impuestos, pero esto se debe de consultar con alguna persona que tenga experiencia en esta parte, que también más adelante les explico cómo. Los retiros se utilizan para gastos de educación calificados, no significa exclusivamente universidad. Los retiros estarían sujetos a impuestos sobre la renta estatal y federal, más una multa de impuestos federales del 10% sobre las ganancias si no se utiliza para la universidad. Bien, entonces, uno de los factores que sucede que cuando una persona tiene un plan de 529, generalmente esto afectaría la elegibilidad para el estudiante para recibir ayuda financiera basada en necesidades. Lo que yo recomiendo es que si usted va a seleccionar un plan de estos, considere de perdido los 250, $300, porque lo contrario, 50, $100 podría nada más afectarle la agilidad para que tengan apoyo financiero. Ahorita se los explico más adelante. Al igual que cualquier plan, asegúrese de comprender sus restricciones y que encaje en su estrategia, ¿verdad? Puede haber otras opciones a la hora para una educación superior que se adapte mejor a su situación. Por supuesto que sí. La persona que lo invitó le puede hablar de qué otra opción puede hacer que no necesariamente vaya a afectar la siguiente fórmula, que este es el punto más importante que quiero que se lleven de acá, ¿ok? Bien, ¿conoce usted cómo se calcula la ayuda financiera? ¿Qué significa? La ayuda financiera primero lo basan en el costo de asistencia. ¿Qué es esto? El costo de asistencia es cuánto cuesta la carrera. De ahí está lo que se llama el EFC, que quiere decir Contribution o Expected Family Contribution, o sea, la contribución familiar esperada, lo que la familia puede pagar.
eso lo basan en dónde usted tiene su dinero. Cuando los estudiantes van a llenar FAFSA y todos estos beneficios, entonces hay una declaración de cuánto dinero usted tiene en ciertas cuentas. Pero hay ciertas cuentas que no se tienen que declarar. El punto acá sería que si entre menos, entre menos dinero, o sea, tengo en estas cuentas donde no se declara, entonces la necesidad incrementaría, el cual quiere decir que la ayuda financiera que necesita va a ser más alta. Reducir adecuadamente su Family Expected Contribution aumenta la ayuda basada en la necesidad de su hijo proveniente de recursos federales como el FAFSA, estatales, privados y la propia universidad. Por eso es importante considerar cuentas que no van a ser incluidas a la hora de que su hijo vaya a pedir esta ayuda. ¿Por qué? Porque hay más de 150 billones de dólares en beneficios también universitarios para los estudiantes y los muchachos que han nacido aquí en Estados Unidos a través de este proceso, el cual esta ayuda basada en méritos viene de la siguiente manera. Hay millones de becas en méritos ofrecidos por compañías, escuelas y organizaciones en casi todas las categorías que usted pueda pensar. Entonces nosotros tenemos un programa a través de una institución que se llama Harlan. Ellos tienen coaches que usted puede inscribir a un muchacho que esté ya en high school por menos de $3,000 en el programa entero, 2,500 aproximadamente creo que vale. Y la idea es que que empiecen a aplicar temprano, que sean proactivos, asegurarse de reunir todos los requisitos para que puedan tener un buen GPA o SAT y de esa manera apliquen en el tipo de, que asegure el objetivo y el alcance, que realmente elijan la carrera que vaya según su personalidad o lo que realmente esta persona vaya a utilizar y que no vaya a estar cambiando de carrera a mitad de año porque eso es costoso, a mitad de camino, como quien dice. Prepárese con antelación. Sea que ahorre o no, la falta de una educación, de una adecuada planificación puede costarle más. Carecer de planificación por 4 años puede costarle a su hijo toda una vida. Esto es el puntaje que se cuida. Son 1,600 el máximo, 800 son 2 partes del SAT más alto posible. Esto cambió en el 2015. Los muchachos saben exactamente a lo que me refiero. El punto acá es este. Más que financiamiento, necesitamos buena preparación. Saber qué hacer después de la secundaria, o sea, de high school, es más que solamente pagar la educación superior. Esta es la lista de cosas que el estudiante debe tener buena asesoría en cuanto a llenar la FAFSA de una manera correcta, solicitudes de admisión y ensayo, evaluación de pruebas estandarizadas, cartas de recomendaciones o transcript, decidir si va a ser pública, privada, local o exterior, visitar los campos, vivienda y transportes. Y después de todo esto, ¿qué tal si ellos deciden ir por un camino diferente? El emprendimiento, el comercio, la milicia, quieren trabajar de inmediato. ¿Sabía usted que tenemos una carrera y un programa de planificación de estudios superiores para los estudiantes para que como dije, se encajen en el camino correcto? Esto se llama Harlan. La persona que lo invitó puede compartir con usted el website, hay presentaciones grabadas, si no me equivoco, que pueden tomarla para todo el tema completo universitario y pues considerar enrolar a sus muchachos si están en high school en este programa de Harlan Institute, que es una organización sin fines de lucro y que tienen mucha experiencia sobre este tema, ¿de acuerdo? Así que con eso vamos entonces listos para jubilarnos. Vean ustedes, fondo de emergencia completo, todas las deudas pagadas, la universidad pagada, hijos mayores independientes. Bueno, últimamente se regresan a casa, ¿no? Ya descubrieron que está más barato vivir con los papás, dice. Hay una tendencia ahí que está cambiando un poco, pero bueno, listos para el retiro. Asista a nuestros talleres para que aprenda cómo calcular un fondo de emergencia y sus necesidades para el retiro. Pero no espere que todo esto suceda antes de crear una estrategia sobre la jubilación. O sea que como quien dice, todo esto se lleva de la mano continuamente. Bien, estos son mis 3 recursos para mi jubilación. Como lo hemos venido hablando en el libro Rescatando Nuestro Futuro, vamos a hablar un poquito del seguro social, cómo funciona, vamos a hablar de pensiones y pues obviamente vamos a hablar de los ahorros personales que hoy en día
van aquí en esto de las pensiones anexados. Ahorita se los explico. Bien, hablemos primero del Seguro Social para entenderlo. Desde el año 1935, el gobierno federal ha ofrecido beneficios principales de jubilación basado en sus ingresos, o sea, basado en lo que usted reporta o en la cantidad que usted contribuyó durante su vida laboral, la cual se llama seguridad social. La edad de jubilación depende del año que usted nació. Usted podrá recibir un seguro social a lo más temprano 62, pero también lo puede dilatar. ¿Por qué convendría dilatarlo? Ahorita le explico. Resulta que el seguro social mínimo para usted calificar debió de haber reportado 10 años de trabajo, o sea, 40 trimestres, ¿ok? Como mínimo. Pero a la hora de calcularlo, depende de los años que usted también haya trabajado y haya vivido en Estados Unidos, ellos calculan los últimos 35 años. Para aquellos que comenzamos a trabajar a una edad temprana, a lo mejor entre los 20 y los 30, literalmente esos números no van a ser calculados porque estamos diciendo los últimos 35 años. Significa que si me van a calcular desde lo que reporté de los 30 hasta los 65 aproximadamente. Y no es un número que sale al azar, está basado en cuánto uno reporta. Le voy a dar una idea. El Seguro Social cubre aproximadamente el 20% de lo que yo voy a necesitar de la jubilación o el 20% de de lo que yo gano. Le explico. Una persona, digamos, que ha reportado un promedio de $50,000 al año, un promedio, puede considerar que va a recibir aproximadamente unos 800 a $1,000 por mes. ¿Me explico? Que eso representa un 20% de lo que ganaba. Porque el seguro social no fue diseñado para cubrir 100% de lo que usted va a necesitar de la jubilación. Es un suplemento. Ahora, lo otro que le puedo decir es que si usted se casó y está casado por más de 10, se casó y estuvo casado por más de 10 años, usted puede también reclamar sobre el seguro social de su pareja siempre y cuando usted no se haya vuelto a casar. Me explico, y mínimo 10 años. Ahora, depende cuando usted reclame, le van a ofrecer. Yo sé que hay personas que dicen, no, pues yo voy a tomar mis beneficios a los 62. Lo que pasa es que a 62 sí usted puede reclamar, pero solo le van a dar el 75% de lo que le tocaba. O sea que si le tocaban $1,000, le van a dar 750. Y así sucesivamente, cada año, si ustedes ven, el porcentaje va cambiando. Si llego a mi full retirement age, que hoy en día es aproximadamente 66 y para algunos son 67, entonces ya le tocan los 1,000, asumiendo que son 1,000 sus beneficios. Pero si lo dilato un año más del año que me toca, del full retirement, me van a incrementar un 8% cada año hasta un 32%. Si lo decido dilatar por 4 años. Pues todo depende. Si usted se considera saludable, fuerte y que viene de una familia longeva, pues a lo mejor va a considerar mejor empezar a colectar acá porque el 32% en beneficio representaría 1,320 basado en $1,000. Eso significa que usted puede terminar colectando más dinero, ¿verdad? Sobre los siguientes 10, 15 años, asumiendo que usted vive a los 85, 90 años. Como se lo dije ayer, la gente está viviendo mucho más. Usted no recibe estos beneficios automáticamente, los debe de solicitar. Los trabajadores del Seguro Social es ilegal que le den asesoría. Es irónico, pero usted no puede ir a la oficina del Seguro Social para recibir asesoría sobre esto. Pero gracias a Dios, aquí tenemos ya personas que se han certificado también con una institución, ¿verdad? Que se especializa en beneficios del seguro social, porque se considera que la persona promedio que no entiende esto se pierde aproximadamente unos $100,000 de beneficios por simplemente no estar bien asesorado. Pregúntele a la persona que lo invitó si tiene uno de los campañistas que esté ya registrado y que esté certificado para darle, porque ellos pueden darle, para los que ya tienen 60, 65, que ya están en ese punto, para que hagan un análisis de cuándo le conviene a usted reclamar su seguro social para posiblemente tener mejores beneficios. Ahora, si usted quiere más información, vaya a esta página que está aquí abajito, no sé si se ve muy bien,
Se llama www.ssa.ga. Usted ahí puede crear su cuenta. Si la pueden alguien poner en el chat, sería genial. www.ssa.gov. Y usted puede crear su cuenta porque ahora ya no te mandan un estado de cuenta anual. Y ahí más o menos tú vas a ver los beneficios y ahí te da la descripción de lo que yo estoy hablando ahorita, ¿verdad? Bien. La pregunta es, ¿qué se espera que usted recibirá? Aquí está el website, mire, y ahí usted puede mismo crear su cuenta. El Seguro Social solo proveerá lo suficiente para usted. Desafortunadamente no fue diseñado para proveer todas sus necesidades en la jubilación. Si usted ve acá, este es el 20% y el otro 80% debería de haber sido lo que usted creó. Revise los vehículos de inversión que existen para ayudarle a cubrir las necesidades. Entonces, vamos a hablar de esto. Las pensiones de las compañías, lo que hoy en día se define como los famosos 401k y otro tipo de planes, pero para esto le explico entonces. Si usted es un empleado, le pueden ofrecer una pensión basada en el número de años que usted trabaja, el cual también se define como un plan de beneficios definidos. El plan de beneficios definidos, ¿verdad? Plan de pensión tradicional es pagado por la empresa, usted recibe un pago fijo, un beneficio fijo, es muy costoso para la empresa y obviamente usted no tiene control. Pero esto era cuando las compañías empleaban a personas para 20, 25 años. Hoy en día los sistemas laborales ya no están diseñados así. O sea, el promedio que se queda una persona en una compañía trabajando es de 4 o 5 años y luego es despedido, porque como que les resulta a las compañías a lo mejor más barato entrenar gente nueva que pues mantener gente por demasiado tiempo. Y esa es parte de la realidad de lo que hoy en día vivimos. Pero estos son como las pensiones funcionaban. Bien, entonces mantenga esto en mente porque haremos algunas comparaciones en qué se convirtieron las pensiones. Las pensiones, ahorita se lo voy a explicar. Ahora, durante las últimas décadas, las pensiones disminuyeron dramáticamente y han sido eliminadas. Los planes de beneficios definidos son más costosos comparados a los planes de contribución definidas. O sea que ya no son pensiones ahora son planes de contribución definida. Los empleadores tienen la responsabilidad, la responsabilidad de garantizar que los empleados reciban estos beneficios. Entonces, su futuro, su responsabilidad. Si el seguro social no es suficiente, las pensiones de las compañías ya no son confiables, esto quiere decir que el propio consumidor, o sea, como quien dice, yo debo hacerme cargo de mi propia estabilidad financiera. Por lo cual ahora existen estos planes de fondos mutuales. Planes de contribución definidas es el nombre ahora, que comúnmente se van a conocer como 401ks, 403bs, 457, TSP o TSP, y que obviamente se pueden hacer rollovers a lo que son anualidades o IRAs, ¿verdad? Que ahora vamos a estudiarlo juntos. Bien. Primero, entonces, como les prometí ayer, hablar un poquito más a fondo de los fondos mutuales. El fondo mutual es un vehículo de inversión donde el dinero se invierte en carteras de varios activos, es manejado por un administrador de fondos. Los inversionistas pueden adquirir acciones de fondos participando de sus ganancias o pérdidas también, porque obviamente no hay una garantía. El contenido y riesgo de la cartera se basa en el objetivo del fondo. Hay rentas variables, mercado de dinero, cautivos, pero estos son los 4 puntos más importantes que quiero que se lleve sobre el tema de los fondos mutuales. El primero, que se puede iniciar con una baja inversión, tan mínimo como $50. El segundo es que tiene bastante liquidez. Entonces es fácil participar porque no se necesita invertir grandes cantidades para comenzar. Usted puede entrar y salir con relativamente facilidad. ¿Por qué? Porque estos planes usted paga los impuestos cada año y el dinero que se pone después de impuestos. Entonces usualmente cobran de un 5 a un 6% de manejo. Si yo pongo $1,000, lo que se va a invertir son 1,940. Ahora, la idea es que voy a dejar ahí el dinero a través del tiempo para recuperar ese costo de inversión. No voy aunque lo puedo yo liquidar en la siguiente semana o el siguiente mes, pero no haría sentido porque ya pagué un costo. El riesgo se distribuye a través de varias categorías de activos para ayudar a minimizar estas pérdidas.
Y claro que tiene costos administrativos profesionales de dinero que investigan, seleccionan y monitorean el desempeño de las compras del fondo. Por eso es que hay un costo de un 5 o 6% de entrada. Los fondos mutuos también tienen comisiones, gastos y riesgo, el cual será detallado en su folleto que le van a otorgar si un día abre uno, diversificación y manejo profesional del dinero. Bien. Ahora vamos a enfocarnos en lo que más nos va a interesar, que es el plan de contribución definida. Bien, los planes de contribución o lo que se ha definido, que son las tradicionales pensiones, ¿se acuerdan que les dije? Pagado por la compañía, usted recibe un pago fijo, es muy costoso y obviamente no tiene control. Eso ahora se llaman plan de contribución definida con estos nombres. Ahora quien lo paga es usted, pero algunas compañías se emparejan o es el match que se le llama. Entonces, con ese match, vamos a decir, yo solo le voy a dar un ejemplo para que le quede claro. Si yo gano $50,000 al año y la compañía me dice que me va a emparejar o me va a dar un match, digamos, de un 5%, un ejemplo, ¿no? O un 3%, todo depende, que es usualmente del salario. Entonces, si yo decido poner el 5% antes de impuesto, eso significa que el 5% de ese año, porque me lo sacan antes de calcular los impuestos, de mi dinero me van a sacar, me van a quitar $2,500 total en el año. Si la compañía me da el match del 100%, también del 5, hasta un 5%, o sea, 100% significa que hasta una cierta cantidad, hasta ese 5, entonces la compañía contribuye otros 2,500 y el plan total recibiría $5,000 en el año. ¿Me explico? El monto es definido, el monto final es definido, depende del rendimiento de la inversión. Este dinero va a tener depende de cómo estuvo invertido. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de eso? De qué tipo de inversionista soy, porque después de ahí yo tengo la responsabilidad por supuesto, yo pago los costos y pues yo tendría el control en ese caso. ¿De acuerdo? Por eso tengo que entender lo que estoy haciendo a la hora de elegir un plan de estos. Bien, una vez que ya esto está claro, bueno, entonces sigamos avanzando. 401k. Es un plan de contribución definida basado en una deducción de sueldo del empleado antes de impuestos que lo acabo de explicar en la slide anterior. El empleado es el único responsable, el que va a escoger cuánto va a contribuir y el nivel de la inversión o riesgo. Los planes de 401k pueden perder valor si baja la cartera. Para ayudarle, algunas empresas igualan la contribución de los empleados o el famoso match. ¿Por qué se llama 401k? Se refiere simplemente al código de impuestos que le rige el IRS. Porque el IRS cobra impuestos de diferentes niveles y ellos tienen que tener códigos para saber cómo cobrar los impuestos. ¿De acuerdo? Por eso se llama así. Bien. Para otras personas, ¿verdad? Los siguientes son también planes parecidos al 401k, pero son ofrecidos para ciertos trabajadores. 403B, esto está disponible para empleados de organizaciones exentas de impuestos como escuelas, hospitales y organizaciones religiosas. 457 está disponible para empleados públicos, locales, estatales y a ciertas organizaciones sin fines de lucro. Y los TSP son los planes de ahorro que están disponibles para la mayoría de empleados del gobierno de Estados Unidos, empleados federales, servicio civil, uniformados y civiles en ciertos puestos de servicio gubernamental. ¿Me explico? Mismo objetivo, diferentes códigos, ¿verdad? De acuerdo al tipo de organización o empresa a la cual yo trabajo. Bien. Ahora, ¿qué es una IRA? No de enojo. Individual Retirement Account es simplemente una herramienta de ahorro para la jubilación con impuestos diferidos. Hay varios tipos de IRA, porque si yo me voy de mi trabajo, si me salgo, entonces la intención es que yo puedo hacer un rollover.
a un tipo de IRA o un tipo de anualidad, que más lo voy a hablar al final, lo que es la anualidad. Lo podría hacer un rollover a un IRA tradicional, a un Roth, a un SEP IRA, que quiere decir self-employed, o a una IRA simple, que ahorita lo voy a explicar cada uno de estos IRA para quién son y por qué se llaman así, pero todos funcionan de la misma manera en cuanto a las condiciones de inversión y a las condiciones también de retirar dinero. Eso no va a cambiar. Es solo depende de dónde viene. Bien, el IRA tradicional se financia con dinero antes de impuestos, o sea que como quien dice, no pago los impuestos, hay una limitación de contribución anual, que es usualmente hasta $6,000, cada año va cambiando, ¿de acuerdo? Bien, $7,000 es para las personas que tienen 50 años o más, porque a estos tienen menos tiempo, entonces necesitan depositar más. Cuando es Roth, significa que no lo deduzco de impuestos, la deducción, o sea, la contribución, por eso se llama Roth. Entonces, vea la diferencia. En este caso, que son deducciones fiscales sobre las aportaciones, da un límite, aplica si accedió el plan por el trabajo. En este caso, no me da un límite. Requiere distribuciones mínimas. Sí, a los 72 años yo tengo que sacar ese dinero. Más adelante les voy a mostrar qué pasa cuando, ¿verdad? Yo no retiro ese dinero, cuando debo de retirarlo. En un Roth no existe tal regla, ya que pues como ya pagué impuestos, el gobierno no le urge colectar. Pero como en el otro no he pagado, pues sí, el gobierno le urge. Entonces, las ganancias son grabadas, o sea, se pagan impuestos al retirar el dinero. En este caso, como ya pagué el impuesto de entrada, entonces puedo retirarlo libre de impuestos, las ganancias también. ¿Me explico? Entonces, debemos de comprender la diferencia entre impuestos diferidos y ventajas fiscales. Cuando se habla diferido significa más tarde. Cuando se habla de ventajas fiscales es que ya no debo impuestos. Entonces, usualmente, a medida que vamos entendiendo el tema, pues nos interesan más las ventajas fiscales. Por eso se acuerdan que yo pregunté en el taller primerito, ¿quiero pagar en la siembra o quiero pagar en la cosecha? Si entendemos el concepto de siembra-cosecha, pues siempre la siembra es menor, la cosecha es más grande. Por eso es que muchas veces el decir es que estoy ahorrando en impuestos, el hecho de no pagar impuestos ahorita y diferirlos para después no significa necesariamente que voy a ahorrar en impuestos. Bien, continuamos entonces con los últimos dos IRAs. SEP IRAs son para los propietarios de empresas que utilizan una pensión simplificada específicamente proporcionada por beneficios de jubilación para ellos y sus empleados. Simple IRA es para compañías, ¿verdad?, que tienen menos de 100 empleados. A las pequeñas empresas les conviene más el Simple IRA porque son una alternativa menos costosa que un 401k, pero trabaja sobre las mismas condiciones. La diferencia es que en este caso se va a tomar a través de un Simple IRA. Ahora vamos a enfocarnos en la distribución. Porque al final del día, una vez que yo elijo el plan, contribuyo, ahora la pregunta es ¿cómo saco el dinero? ¿Cuáles son las condiciones de sacar dinero de estos planes? Porque aquí es donde yo he visto que la mayoría de personas son afectadas y terminan diciendo que es un fraude, que no funciona. No, es que usted no entendió las reglas del juego. Por lo cual vamos ahora a entender cómo es que el dinero se saca. Va a depender de mi edad y va a depender del presidente que exista en ese momento. Ahorita se lo explico. La contribución y acumulación. Si saco dinero antes de los 59,5, voy a pagar impuestos normales y un 10% adicional por sacar mi dinero antes de los 59,5. ¿Me explico? Eso quiere decir que pues ahí el gobierno está apostando a la falta de constancia o disciplina de la persona que vaya a buscar dinero, y creo que en la mayoría de casos la gente saca el dinero antes de los 59,5. Porque de repente usted, digamos, le llega un estado de cuenta trimestral, 60,000, 80,000, y aquel estado de cuenta se empieza a ver interesante, y con mucho respeto, y como nunca hemos juntado $100,000, nos parece que ese dinero es como que estuviera en el banco, ¿no? Ese dinero es para cuando yo tenga 60, y si lo toco antes, y ahorita le voy a dar los números,
Ahora, si me espero hasta los 59 y medio o 60 años, ya no voy a pagar ese 10% de multa de temprana edad, pero sí voy a pagar los impuestos. Y los impuestos los voy a pagar, depende de cómo saque mi dinero. Por ejemplo, yo tengo una persona que me dijo, no, pues ya cumplí 60, ya tengo 200,000 en mi 401k, me los voy a sacar y me voy para El Salvador. Pero lo que él no entendía es que si él saca todo ese dinero de un solo, eso le iba a provocar un tax bracket de un 30%, porque al final del día los impuestos no solo son basados en edad, son basados en ingresos. Entonces, si usted tiene un 30% porque sacó 200,000 dólares que se va a hacer grabado como un ingreso, usted lo que va a recibir son 140,000. Obviamente a él como que no le pareció mucho la idea, pero pues esa es la realidad. Ahora, si no saco el dinero tampoco, porque también me tocó otro caso de un asiático que ya tenía casi 66 años y no quería sacar dinero simplemente porque no quería pagar impuestos. Pero la realidad es que también ahí está obligado a sacarlo antes de los 72, si no le pueden penalizar hasta un 50% sobre la cantidad que debió haber sacado. Para entender mejor esto, usted tiene que estar claro que usted tiene control nomás sobre ese dinero durante esos 12.5 años sin posibilidad de sanciones, solo los impuestos nada más. Para entenderlo, aquí está la gráfica más fácil de entender. Vamos a decir que quiero retirar 20,000 dólares y depende en qué edad. ¿Cuánto va a ser la penalidad, los impuestos y el monto neto? Asumamos que es un tax bracket de un 30% el que tengo, puede ser menos. Y el mínimo de distribución a los 70 es de 40,000, pero vamos a verlo de las edades diferentes. Si tomé esos 20,000 dólares a la edad de 50, pues voy a pagar un 10% de penalidad, quítele 2,000, 10% de 20,000 dólares son 2,000 dólares, por eso sacarlos antes de 59 y medio. Eso significa que voy a pagar ahora impuestos también, después de eso agregarle el impuesto a los 18,000 restantes, el 30% son 5,400. Entonces el monto que usted se va a llevar de esos 20,000 dólares son 12,600 dólares. ¿Vio? Porque tengo 50 años. Ahora, si llego a los 60 años, ¿cuánto es mi penalidad? De sacar temprano, nada. Entonces esos 2,000 no aplican, pero sí el tax bracket. Pero como mi cantidad es 20,000, el tax bracket son 6,000 dólares, basado en un 30%. Eso significa que son 14,000 los que voy a recibir. ¿Me explico? Bien, si soy de los que pues ni sacó temprano y ni siquiera tampoco quiero sacar los 60 porque no me provoca pagar ese impuesto, pues también hay una penalidad del 50% sobre los 20,000 dólares que te necesitaba sacar. O sea que el gobierno se colecta sus 10,000 dólares por no sacar ese dinero. Más 3,000 de impuestos, esto es lo que le podría quedar. Obviamente, no hay, yo no, bueno, yo lo he conocido un caso en mis 20 años de carrera de alguien que no quiera sacar dinero por no querer pagar impuestos, pero sin querer entender que igual tiene que hacerlo, que está obligado en pocas palabras. Así que con eso, pues es importante entonces, cuando se hace el rollover, considerar en qué lo voy a hacer. ¿Por qué no considerar un plan que va a funcionar como una pensión donde me van a distribuir un cheque mensual constante? Que ahorita se los explico. Un rollover es la transferencia de un activo de un plan de retiro a otro plan de retiro que no se vuelve taxable cuando se hace rollover. Entonces, si usted tiene un 401k, si conoce a alguien que tiene 60 años, yo creo que una de las mejores condiciones que esta persona puede hacer es hacer ese rollover, que lo puede hacer un IRA tradicional, porque tiene que ser tradicional, no tiene costos, pero también hay otra opción que se llama anualidades, que ahorita se las explico, que podría ser una opción más viable, especialmente a la hora de la distribución de mi retiro. Bien, asesórese con un profesional financiero para hacer todo esto correctamente y lo último que usted desea es que su dinero se vuelva taxable. Estas son las opciones, esta es la única página, hoja que van a encontrar en el libro, si no le pueden tomar una foto de qué a qué puedo hacer rollover. Yo simplemente les voy a mostrar cómo leer esto. Ok, por ejemplo, dice, un Roth IRA, ¿verdad? Un Roth IRA, ¿lo puedo mover a otro Roth IRA? Sí. ¿Lo puedo mover a un tradicional? Pues no, porque no haría sentido.
O sea que un Roth IRA se puede mover a otro Roth IRA. O sea, cuando dice moverlo es que quiero otro administrador, otra empresa que administre. ¿Me explico? Todos los demás van a ser no. Ahora, un IRA tradicional se puede mover a un Roth IRA, sí, siempre y cuando pague los impuestos. También se puede mover a otro tradicional sin pagar impuestos. De ahí los demás es no y de ahí todos los sí. Basado en las opciones, por si que yo me podría ir a trabajar a una empresa donde me ofrecen el 401k y quiero poner ese dinero ahí junto. Un simple IRA, después de 2 años se puede mover a un Roth o a un tradicional. Y ahí están todas las opciones que casi son. Y así sucesivamente, un SEP, si trabajo para el gobierno, ¿lo puedo mover ese dinero? Claro que sí. Si tengo un plan calificado, ¿lo puedo mover? Claro que sí. Si tengo un 403B, ¿lo puedo mover? Claro que sí. Así que con eso, esas son mis opciones. Ahora, vamos entonces a hacer un pequeño resumen, a ver qué tan claro quedó el tema. ¿En cuál de estas contribuciones definidas se encuentran los empleados de escuelas públicas, universidades, hospitales y empleados de organizaciones sin fines de lucro? 401k, 403b, dice Maribel Flores, correcto. ¿Está? Vamos aprendiendo. Siguiente, ¿puede un empleado hacer contribución a un SEP IRA o al Simple IRA? El SEP IRA es para self-employer. Para el SEP diríamos no. Para el Simple, sí. Porque yo puedo trabajar para una compañía que somos menos de 100 empleados y puedo, claro, si la compañía lo quiere ofrecer o lo ofrece, porque tampoco están obligados, ¿ok? ¿Se puede hacer un rollover de un IRA tradicional a un Roth IRA? Sí, siempre y cuando pague los impuestos del IRA tradicional. ¿Se puede transferir un SEP IRA a un Simple IRA? ¿Qué significa eso? Que fui dueño de empresa y que eventualmente ahora soy empleado. Y la respuesta es no, porque lo va a mantener separado. ¿Me explico? Así que con eso, amigos, pues la mejor manera siempre aprender, como le digo a todos, ya cuando usted tenga ese caso, podemos investigar y un par de llamadas, igual tenemos la respuesta. Pero de perdido ya tenemos la información básica. Ahora la pregunta es, cuando usted vaya a realizar un rollover, ¿qué es lo que debo de considerar? Y estos son los puntos más importantes que usted debe considerar, especialmente si conoce un amigo o familiar que tiene este tipo de cuentas. Primero, que se mantenga diferido de impuestos. 2, que aumente las opciones de inversión. 3, que baje potencialmente las comisiones y costos. Claro que también. 4, que haya una mejor comunicación. Usualmente la gente cuando sale de su trabajo, que ya se sale o que ya se jubiló, van al banco, especialmente en nuestra comunidad. Y obviamente la comunicación no es muy buena y ellos lo que hacen, le ponen ese dinero en un fixed account. Eso es lo que yo he visto en mi experiencia. ¿Me explico? Porque al banco no le interesa a darle la educación y simplemente, claro, que le van a tomar su dinero y se lo van a poner en un fixed account. Es lo que yo he visto, ¿me explico? Pero igual, es su decisión, son sus opciones. Estas son nuestras recomendaciones. Y definitivamente que esté más simplificado. Entonces, para esto, ¿cuáles son las opciones que puedo considerar? Aparte del IRA. Pues aparte del IRA, amigos, podemos considerar cómo está usted manejando estos activos. Podrían convertirse en una cuenta más apropiada para usted, donde usted puede controlar su dinero. La última opción de la que le voy a hablar se llama anualidades. ¿Qué les parece? ¿Qué es una anualidad? Debido a que las personas actualmente viven más años, hay entonces mayor necesidad de soluciones a largo plazo. Por lo cual, aquí está lo siguiente. Una anualidad es un producto de seguro que ayuda a enfrentar el riesgo de quedarse sin dinero al final de su vida o durante la vejez. Esto quiere decir que mientras un seguro de vida le ayuda a proteger a su familia en caso de una muerte prematura, una anualidad le protege en caso de que usted viva demasiado tiempo.
Se lo explico. Primero, usted aporta una suma de dinero al principal en cambio de una serie de pagos. Un solo monto, eso sí. No se hacen pagos mensuales. Este es una suma global, un monto total. Esto, de ahí usted puede recibir un cheque mensual determinado por el tamaño de la cuenta, tasa de interés y expectativa de vida. Y eso es lo que se le puede considerar una pensión privada. Bien, yo voy a elegir unas diferentes formas de pago. Piensen esto como su propia pensión. Pero como han sido buenos estudiantes, les voy a dar el ejemplo para que ustedes vean cómo es que esto hace sentido. ¿Les parece? Voy a darles un ejemplo rapidito. Entonces vamos a entrar acá y vamos a darles un ejemplo para que les haga sentido. Esto es una anualidad de ingresos que se basa en ingresos. Vamos a decir que utilizamos una compañía reconocida que se llama Nationwide. La persona tiene 64 años de edad, digamos, en este caso, 64 años de edad, y qualify significa que el dinero viene de un plan de retiro tradicional de los que acabamos de hablar. El monto es de $184,000. Y en este caso, como es un plan que está garantizado y no va invertido directamente al mercado, porque ahorita le voy a mostrar los tipos de anualidades. Esta es una anualidad indexada. O sea, indexada significa que el interés es basado en un índice que vamos a elegir. Eso significa que estas son las estrategias de index que hay disponibles. Goldman Sachs, JP Morgan, YNC Zebra, y me da un historial promedio de intereses, participación, perdón. Y aquí más adelante me va a mostrar los últimos 12 años, el promedio. Entonces, me dice, basado en los últimos 12 años, si lo comparamos al futuro, y usted comenzó a los 70 años, ese dinero, ¿verdad? Garantizado en el peor de los casos, lo vamos a llevar a un valor de $350,000, por el cual le vamos a pagar el 5.5% de por vida. Eso representa $19,376 por año. Lo dividimos por 12, significa que va a haber un cheque de arriba de $1,500 por el resto de mi vida. Si decido dilatar ese pago, lo puedo hacer y como ves, entre más lo dilato, más grande es el cheque. Ahora, para entender ese ejemplo, finalmente, aquí está. Como esto tiene una garantía de crecimiento, asumamos que la estrategia no crece, pero como esto tiene lo que le llaman un income rider, esto la compañía se compromete a subir ese dinero independientemente de lo que pase con la inversión. Empecé a esta edad, se compromete a que haya un crecimiento de ese dinero y de ahí es como van a basar mi cheque, ¿de acuerdo? Por eso es importante darle tiempo también a ese dinero. Ahora, a los 70 ya tengo 19,000. Ahora, si la estrategia hace lo que ha hecho los últimos 12 años, ¿verdad? Entonces, ese cheque, esa cantidad va a ir incrementando basado en eso. Y significa que si a los 64 puse ese dinero, a los 70 puedo tener un balance de 500,000 y de esos $500,000 puedo recibir un cheque de por vida de $25,900. Poderoso, ¿no? Por eso es que es importante considerar cantidades que de perdido rebasen los $150,000. Imagínate si a los 50 años tienes tus primeros 150,000, podrías tener un buen retiro. Por lo cual hay tres tipos de anualidades. La que yo expliqué, hay anualidades fijas, que hay una tasa garantizada. Pero también hay anualidades indexadas, que es la que acabo de explicar, que me van a pagar basado en índices con garantías de no perder dinero. ¿Cuál te gusta? Pero también hay variables donde usted puede ser el que asume el riesgo, elige las cuentas de inversión y pues usted va a asumir, tiene opciones de inversión y usted elige ese riesgo. Entonces, a medida que la industria ha ido evolucionando, esta es una combinación de las dos cosas, donde tengo una garantía y donde tengo un crecimiento, sin riesgo.
Si me interesa, pues simplemente hablo con la persona que me invitó, le digo cuánto tengo de dinero, cuál es el monto. También puede venir de lo que llaman non-qualified, o sea, puede venir de una herencia, puede venir de que si te ganaste la lotería, o puede venir de una cuenta bancaria normal. O sea que pueden haber anualidades calificadas y no calificadas. Cuando decimos no calificadas, significa entonces que es de dinero que ya pagué impuestos. Bien, así que con esto, y claro que como está la grabación, pues después se va a pasar toda la serie completa. La anualización es lo que se le dice a la distribución del dinero. Es el método tradicional de pago. Esto quiere decir que usted convierte, negocia su cuenta de anualidad en pagos regulares que son asignados al final de un periodo determinado por el resto de su vida. Usted tiene tres opciones de pago. Tiene lo que llaman periodo cierto. Si ese cheque que le están ofreciendo, usted dice, mire, yo tengo ya 70 años. Yo no creo que voy a vivir más de 10 años. Entonces, hágame una serie de pagos de 10 años. Eso es lo que quiere decir periodo cierto. Pero si usted es una de las personas que cree que va a vivir pasado de los 85, 90 años, pues probablemente le va a convenir más pago de por vida. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa si usted es una de las personas o parejas que uno está mayor y otro está un poquito joven, más joven? Por ejemplo, ella tiene 65 y él tiene 55, o viceversa. Entonces puedo elegir lo que llaman conjunta sobreviviente, que significa que pues van a basar el ingreso en el que tiene más edad, y si este que tiene más edad muere, pues le siguen pagando al otro. Me explico, al sobreviviente el cheque. ¿De acuerdo? Gracias por mencionar. También hay un bonus que te dan las anualidades puede ser hasta de un 20%. O sea que si tu 401k, digamos, el rollover, tú traes 200,000, empezarías con 240,000. También están esas otras opciones de bonus que ofrecen las empresas. Esos bonos cambian cada mes. O sea, si ahorita puede ser un 20, a lo mejor en 3 meses puede ser un 10. Todo depende de las condiciones de mercado. Para hacer el rollover, pues de nuevo, y este es el anexo de ingresos, el que expliqué. El anexo de ingresos es un método alternativo que puede estar disponible para personas mayores de 50 años. Este también se puede proveer ingresos de por vida, ¿verdad? Pero hágalo a medida que el valor de la cuenta siga creciendo. Por este anexo se paga una pequeña tarifa adicional. Mientras recibas el ingreso de anexo, el valor de la cuenta puede ir a un beneficiario en caso de muerte de fallecer. Por supuesto que lo que no logro colectar se lo van a dar a mi beneficiario. Y para esto, pues el anexo de ingresos, vuelvo y repito, es para gente que tiene más de 50 años de edad. Las anualidades no se le ofrecen a personas menos de 30 años de edad. En caso que vayan a preguntar para un joven de 20, 25, no muchachos, ustedes todavía tienen tiempo de acumulación porque se ocupa una suma fuerte si consideramos ya $100,000 en adelante. Por eso esto no es para gente de 30 años, esto es para gente que ya tiene más de 40, 45 y que ya acumularon alguna cantidad de dinero razonable. Bien, vamos a hacer entonces un par de preguntas sobre este tema de anualidades, a ver qué tan claro nos quedó. ¿Verdadero o falso? ¿Las anualidades están diseñadas para garantizar un ingreso de por vida? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Los diferentes tipos de anualidades están basados en las distintas opciones de crecimiento. Verdadero. ¿Se acuerdan? Fix, variable, indexada. ¿Usted solamente tiene una opción durante la anualización o fase de pago? ¿Solo hay una opción o hay varias opciones para elegir? Hay varias opciones para elegir, es falso. Dependiendo del tipo de anualidad que está disponible, un anexo de ingresos como una alternativa de la anualización, ¿verdad? Hay un tipo de ingresos verdadero, o sea, me dan esa opción y finalmente, pues, si no logré acumular mucho, si todavía, pues, el seguro de vida también es otra manera que se puede hacer un suplemento, se los explico. El seguro de vida, es la, esa es la principal opción, proteger sus activos y transferencia de riqueza o beneficio de muerte. Sin embargo, algunas pólizas
Adicionalmente, pueden ayudarle a acumular ahorros para hacer crecer potencialmente estos ahorros y mantenerlos accesibles en caso que usted lo necesite durante su vida. Recuerden que hablamos del crédito de intereses sobre el valor en efectivo basado en el índice y esto tiene un mínimo y una garantía. Recuerdan que hablamos también en el taller número 3, se puede acceder el valor a través de retiro o préstamos de póliza libre de impuestos. Este tema está en el taller 3 bien claro, pero lo voy a recordar. Si tengo el tiempo y estoy dispuesto a guardar unos $500 por mes y estructuro una póliza de $500,000 y le estoy contribuyendo estos $500 constantes, a la edad del retiro, a los 65 años, puedo tener una acumulación o en 20 años de 165,000. A la edad de 35 años ya dejo de contribuir. ¿Cuánto tengo? $517,000. La cantidad original que me aseguré ahora es efectivo. Ese dinero lo puedo distribuir en estilo anualidad, o sea, yo puedo estar sacando cheques, puedo estar sacando unas cantidades, o lo puedo convertir específicamente, digamos, yo puedo convertir la mitad de ese dinero en una anualidad de $250,000, si eso me interesa en ese momento. También se puede hacer eso. Por eso yo considero, en resumen de mi clase de estos talleres, que usted debe de tener de perdido un plan de unos $1,000 por mes. ¿Se puede? Claro que se puede. Y con eso, pues asumiendo que como en este caso no estoy obligado ni a distribuir en ningún momento, pues podría dejar ahí también el dinero trabajando y esto se podría convertir en millones de dólares, como lo ven acá ustedes, ¿no? Y pues como yo pienso vivir arriba de los 125, a mí me hace sentido. Esa es mi opinión nada más, amigos. Bien, los impuestos. ¿Dónde está mi dinero? ¿Por qué? Porque cuando gano dinero me cobran impuestos. Cuando gasto dinero, cuando compro, pago. Si gano dinero, pago impuestos. Si gasto dinero, me cobran impuestos sobre la compra, 8.25. Si ahorro mi dinero, ya les expliqué cómo también te cobran impuestos sobre las ganancias. Y por último, si muere, también hay impuestos sobre la herencia, ¿verdad? Entonces esa balanza está bien desbalanceada porque está siempre en mi contra. Por eso es importante ahora, dijo Benjamin Franklin, puede decirse entonces que no hay nada más seguro que la muerte y los impuestos. Pues yo creo que contra eso nadie va a rebatir. Entonces la pregunta es, como finalmente hablamos de la inversión y la fórmula de la riqueza que aprendimos el lunes, ¿se acuerdan? Entonces también por eso es importante considerar dónde voy a poner mi dinero. Si entendemos mejor los impuestos, podemos minimizar el impacto de nuestro futuro financiero. Entonces, en resumen, si ustedes van al libro, ahí les dice, impuestos ahora quiere decir que voy a pagar impuestos cada año, que ya aprendimos de sobre fondos mutuales, CDs, ahorros, cuentas de ahorro y cheques, sobre las ganancias. Aprendimos sobre impuestos después, que es lo que hoy aprendimos, 401ks, IRAs, anualidades. Claro que en la anualidad también se van a pagar los impuestos. Y aprendimos sobre ventajas en impuestos, donde ya no voy a pagar los impuestos, los pago de entrada y no los pago de salida. Y pues ustedes ven que aquí hay un producto que hace mucho sentido. Y aquí están los 4 vehículos para construir riqueza. 401ks, anualidad, Roth IRA, seguro de vida con ahorro. Y usted vea cómo se comportarían los impuestos. Esta es una tablita muy buena, pero yo se la resumo bien fácil. Las contribuciones, no pago impuesto, para lo difiero, puede ser en el 401k anualidad, en el Roth no, ni en el seguro de vida, lo que voy a poner, pero a la hora de retirar en el 401k si voy a pagar los impuestos, en la anualidad depende si es cualificado o no calificado, en el Roth IRA no pago, ni en el seguro de vida. El crecimiento diferido de impuestos, en la anualidad también es diferido, en el Roth es libre de impuestos y en el seguro de vida es el diferido de impuestos del crecimiento. A la hora de retirar el dinero, en el 401k hay que pagar, en la anualidad hay que pagar también sobre la ganancia, en el Roth está libre de impuestos, también en el seguro de vida. ¿Quiénes lo pueden tener? El 401k es para personas, la anualidad puede ser persona o corporación, el Roth IRA puede ser individual, el seguro de vida puede ser persona o corporación también. La accesibilidad mediante retiros, el 401k, la anualidad mediante retiros también y préstamos, Roth IRA mediante retiros, seguro de vida mediante retiro y préstamos. Limitación de contribución,
en el 401k sí, en la anualidad no hay una limitación realmente, en el Roth también es limitado. En el seguro de vida depende el monto que me aseguré y la edad que tengo, me dan cuánto, pero usualmente el espacio es bastante grande acá para contribuir dinero, ¿no? Y pues con eso, amigos, si usted tuviera $1,000,000 ahorita, ¿verdad? Si usted tuviera $1,000,000, ¿dónde lo tuviera? En cuanto a estas opciones de impuestos, ¿dónde usted quisiera tener su $1,000,000? ¿Cuándo se hace selección? ¿Cuando ya tengo el millón o cuando voy a planificar juntar el millón? Pues esa elección se hace cuando voy a planificar juntar ese millón. O sea, antes, esa elección no se hace cuando ya está el dinero. Se debió hacer antes, cuando elijo. So, en resumen, recuerde que las provisiones para estas son grandes metas financieras, pueden provenir de diferentes fuentes. Para un egresado universitario podrían provenir de ahorros personales, ayuda financiera basada en necesidades y méritos. Para la jubilación podrían provenir de una pensión, 401k, seguro de vida, IRA, buenos hijos. Esa no la pusimos ahí, pero pues voy a ponerla para que sea un poco divertido acá. Voy a poner buenos hijos. ¿Por qué no? No, pues ni modo. Pero bueno, consideremos que ellos también tienen necesidades. ¿Cuál es su estrategia para conseguir estas metas financieras y para cuándo? ¿Está usted maximizando sus beneficios? Así que amigos, asegúrese de aprender, comprender, reevaluar constantemente sus metas financieras a través de su PFS, que también lo aprendimos el martes. Uno de los milagros más grandes que hay es que usted puede cambiar su vida con solo cambiar su manera de pensar. Recuerde que estamos en las redes sociales para que nos encuentre. Si nos quiere encontrar en español, solo ponga la palabra latino y ahí nos va a encontrar. WSB Latino, Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto TikTok. Reúnase con la persona que lo invitó. Felicidades por ser uno de los 30 millones de familias educadas. Ahora usted ya tiene la información. Ahora es nada más el entendimiento que usted pueda desarrollar para que de esa manera usted y su familia puedan ganar. Como yo dije esta mañana en mis redes sociales, pues me considero uno de los hombres más ricos de la historia, porque cada día que me despierto tengo todo lo que necesito y lo que no tengo, lo que no necesito, no lo tengo. He estado bendecido por Dios hasta ahora, pero todo esto inició por tener constancia. Si esta educación financiera sirve en su vida, tenga la constancia de mantenerse educando, uniéndose a esta gran campaña de educación financiera, porque tenemos mucho camino por recorrer, primeramente Dios. Así que les agradezco y vamos entonces a graduar a las personas que completaron la serie completa conmigo. Gracias y felicidades, Liz. Adelante, y ya pueden parar la grabación. Bueno, excelente, excelente clase. Vamos entonces a nombrar a las personas que